me siento honrado por sus pastores, el pastor Oscar, la pastora Milena. Gracias por permitirme estar esta mañana en este lugar y pues poder compartir en la hermandad del cuerpo. Es una bendición para mí y bueno que estén esperando también a Mateito, que ya viene pronto, ¿no? Qué bendición tan grande la de Dios. Los hijos son una gran bendición. Y gracias, iglesia, por permitirme hoy compartir el mensaje, poder traer pues de aquello que Dios dispuso en su gracia y su favor para nosotros hoy. Él trajo una palabra y esa palabra pues la tomaremos, nos alimentaremos de ella y la colocaremos por obra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que quiero invitarle a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea enseñándonos e instruyéndonos a través de su palabra. Gracias te doy, Dios, por este momento, por este tiempo. Podemos decir que somos gratamente bendecidos, somos inmensamente bendecidos al poder hacer parte de tu familia, al poder hacer parte de tu iglesia, al poder, Señor, tener entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Hoy oro, Padre, porque sé que nosotros estamos en un proceso de renovación de nuestra mente para ser transformados a la imagen del Hijo. Y esta mañana nuestro ser completo, Dios, espíritu, alma y cuerpo, se alinean con lo que tú tengas que decir y nos decidimos a ser hacedores de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu bondad. Guíanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero compartirles bajo el título Sirviendo desde mi posición en Cristo. ¿Cuántos sabemos que Dios nos llamó a servir? Amén. Todos nosotros somos llamados a servir. Cada uno de nosotros no fue traído a esta tierra por accidente. O sea, a Dios no se le ocurrió como simplemente hoy no tengo mucho que hacer, así que voy a colocar a este hijo o a esta hija mía en la tierra. No, Él determinó un propósito antes de que nosotros pudiéramos venir, incluso desde antes de la fundación del mundo. Él había determinado desde su especial cuidado un plan. Había establecido un llamado, había establecido el que nos ubicáramos dentro de su cuerpo y nos ubicáramos para servirle a este mundo y para servir a nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, partiendo de allí, yo quiero que me acompañes, por favor, al libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 13, Hechos capítulo 13, y quisiera que pudieras ir puntualmente al versículo 36 de la Escritura. Hechos capítulo 13, versículo 36, en tu Biblia, por favor. Hechos 13, 36. Dice la Escritura de esta manera: porque a la verdad David, habiendo servido, quisiera que pudiera subrayar esa palabra, que pueda allí, si tiene incluso un resaltador, hacerla vigente, haga que resalte dentro de su Biblia. Dice, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora, este pasaje que nosotros estamos precisamente leyendo, este versículo puntualmente, hace parte de uno de los discursos establecidos por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Recuerden que en el capítulo 13, al principio de él, dice que habían unos maestros y unos profetas orando en Jerusalén. Y dentro de esas personas se hallaba también el apóstol Pablo y se hallaba Bernabé, dos hombres que Dios había apartado. Y Dios establece puntualmente la misión dentro de ese momento. El Señor dice a los maestros y a los profetas que Bernabé y Saulo debían ser en este caso separados para la obra de él. Eran de ser separados para comenzar su ministerio misionero. Entonces uno mira y bueno, ellos salen en su primer viaje y dentro de aquello inmediatamente encuentran incluso cierta oposición. Hay un hombre llamado Bar Jesús, un mago, que intenta que el evangelio, el cumplimiento de la misión de ellos no se lleve a cabo. Así que se atraviesa en su camino Bar Jesús y Pablo, dándose cuenta de lo que este hombre intentaba hacer, declara de manera transitoria el que él quede ciego, así que queda ciego. Pero luego salen de ese lugar y llegan a otro sitio que se llama Antioquía de Pisidia. Dice la Escritura que ellos entraron en la sinagoga, donde después de haber leído, haberse hecho la lectura de la ley y los profetas, él termina levantándose para amonestar en cierta forma y en otra forma para animar a la iglesia, para animar a aquellos que estaban escuchando en ese lugar. E incluso una de las cosas que hizo de forma puntual fue el establecer lo que tenía que ver con el plan redentor del Señor Jesucristo. Él lo presenta. Si uno lee el capítulo 13, es lo que hace precisamente el apóstol Pablo en esas líneas. Él termina en este caso diciendo que Cristo vino a cumplir una misión, pero no solo se queda hablando de él, también habla de David, este hombre que nosotros reconocemos como el más grande rey en la historia del pueblo de Israel. Y cuando se refiere a David, quiero que tome en cuenta, porque mire la manera particular como lo dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, David fue un servidor. David fue alguien que fue constituido dentro de un plan y el plan es que fuera rey de la nación de Israel. Pero ese plan estaba diseñado para que él sirviera.
Y es importante que usted pueda entender eso esta mañana, porque usted está en esta tierra y no está simplemente porque sí, usted está porque Dios estableció para usted que cumpliera un plan diseñado y escrito por Él, para que usted pudiera servir a esa generación en la cual Él le ha puesto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Usted es un servidor de Dios, alguien constituido para un propósito, alguien constituido para algo particular por el Señor. Así que revisando este discurso dado por el apóstol Pablo, es fácil percatarse que no solo el Señor Jesús fue traído de una forma clara y precisa, y uno ve lo que Él está intentando decir y con un llamado definido para cumplir en medio de los hombres, sino que nos dice que David también fue puesto en esta tierra de la misma forma para cumplir su llamado en medio de una generación en particular. Y después de que cumplió ese llamado, después que sirvió a esa generación, dice la Escritura que durmió, o podríamos entenderlo como que murió. Eso es lo que nos dice. Así que Dios ha orquestado la historia de tal manera que no solamente hizo que su Hijo encajara dentro de un plan redentor en el momento preciso. También la palabra nos muestra que David, al igual que cada uno de nosotros, pudimos venir y existir justamente en la generación en la que el Señor consideró que debíamos pertenecer. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos cumplir un llamado, para que nosotros pudiéramos ejecutar un servicio. Así que Dios, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra, escogió a Pablo desde que estaba en el vientre de su madre. Él lo escogió para que fuera apóstol a las naciones. Él lo escogió y en ese instante tal vez el plan, el servicio que él ejecutaría era un ejercicio o un servicio desconocido. Pero después el Señor termina revelándoselo y hace lo mismo con otros hombres en la Escritura, como Jeremías, cuando él lo escoge para que fuera profeta para las naciones. De tal manera, escúchalo así, que tu servicio, que tu llamado ha sido elaborado en la mente de Dios. Ten eso en cuenta. Dios no estableció simplemente improvisar contigo. O sea, no fue así. El Señor lo planeó en su mente. El Señor planeó quién serías tú y qué harías tú. El Señor planeó el tiempo exacto en que te traería a esta tierra. El Señor planeó el colocarte dentro de un grupo de personas específico para que aquello que Él te entregaba, tú pudieras servir con lo que Él te dio, para que tú pudieras ejecutar su plan en medio de su amor y en medio de su gracia. Así que Dios no improvisó con ninguno de nosotros. Eso es lo que tenemos que saber. Por ahí, de allí tenemos que partir. Tú no eres una improvisación, ni eres un accidente de tus padres. Tú eres aquello que Dios constituyó de manera especial para cumplir una misión especial, una misión que solo tú puedes cumplir, un servicio que solo tú puedes prestar. Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva, ¿sabes qué va a pasar? Eso te dice que tú eres alguien importante para Dios. Tú eres alguien importante para esta generación. Amén. Dale ese aplauso al Señor. De hecho, si tú miras a esa persona que está a tu lado, esa persona es importante. De hecho, quisiera que se lo dijeses. Establece allí el poder decir, sabes, tú eres tan importante. Tú eres tan importante. Y sabe, esa importancia está ceñida precisamente a que el Dios del cielo nos otorgó una misión particular a cada uno de nosotros. Mire lo que dice Efesios, libro de Efesios en el capítulo 2, el versículo 10. Está hablando el apóstol Pablo y dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire para qué fuimos creados. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso tiene que ver con nuestro servicio. Eso tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó antes? ¿Quién fue el que las preparó? El Señor las preparó de antemano. De tal manera que usted y yo, dentro de esta nueva posición obtenida en la persona de Cristo Jesús, necesitamos hacer una sola cosa. Y lo que esto significa es que debemos caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es, esto nos da simplicidad de propósito. Esto simplifica nuestra forma de vivir. Porque Dios no te está diciendo haz muchas cosas. Dios lo que te está diciendo es camina en las buenas obras que yo establecí. Camina en ese servicio que ya yo hice de antemano para que tú anduvieses en él. Determina que tus pasos solo caminen sobre el sendero que yo tracé en particular para tu vida. Tú cíñete a poder poner tus pies sobre ese sendero y toma el camino. Que haciendo eso tu vida se simplifica. Tú podrás vivir en esa grata abundancia establecida por mí. Tú podrás vivir en mi perfecta voluntad. Tú podrás hacer aquello para lo cual te llamé en esta tierra. Una cosa que solo tú y exclusivamente tú puedes hacer. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que esto me conduce a saber que yo no tengo que crear las buenas obras ni crear mi servicio. No tengo que crearlo. Yo no tengo que inventar mi servicio.
Yo tengo simplemente que descubrir qué fue aquello que Dios me entregó para que yo trajese precisamente a cumplir mi llamado dentro de estos hombres o dentro de la generación en la que Él me puso en esta tierra. Yo debo saber que esto facilita mi existencia. Esto disminuye mis preocupaciones. Esto disipa incluso las nubes en el orden del horizonte. Sepa que no hay nada que pueda intervenir, escuche, para detener que su servicio, el servicio de esta generación, al igual que David, usted pueda prestarlo. Lo único que puede hacer que nos detengamos en el cumplimiento de eso es que no decidamos hacer lo que el Señor nos llama a hacer por gracia. El no aceptar el puesto privilegiado de servir para el más grande Señor, de servir para el más grande equipo de ganadores que Dios estableció y colocó en esta tierra. Yo veo a los jugadores, ¿saben?, de fútbol. Incluso no tiene que ver ni siquiera con las prebendas que reciben cuando llegan a la selección de su país. Tiene que ver con el honor que produce servir a su nación. El poder ser aquellos atletas distinguidos, aquellos que de alguna u otra forma son lo que muestra en particular lo que resulta ser el resto de su país, el resto de su nación. Ellos aceptan ir allí, ellos aceptan pertenecer allí, ellos ven aquello como una gran oportunidad. Ni siquiera es por los premios que les den ni por el dinero que le den, porque muchos de ellos están en países y en equipos donde ganan muchísimo. Pero cuando usted se ve y se ve dentro del orden de ser del equipo poderoso, el equipo maravilloso, el equipo escogido por Dios, usted tiene que sentirse como alguien privilegiado, alguien que dice sin ningún temblor en su voz: Señor, yo acepto ir a servirte. Yo reconozco la posición que me has dado, yo reconozco el lugar que me has dado. Me has dado un lugar de importancia tan alto que solo yo y solo yo y solo yo puedo cumplir la misión que tú me otorgas en esta tierra. Así que hay una primera clave aquí para llegar al cumplimiento del servicio específico al que Dios nos ha llamado. No se afane de hacer muchas cosas. Haga lo que estrictamente Dios ha determinado por sus buenas obras que acontezca en su vida. Pero no se quede sin hacer nada. Haga lo que Dios dice desde esas buenas obras que usted está constituido para hacer. Ya que el Señor en su sacrificio, escúchelo, nos colocó en una posición donde hoy tenemos la capacidad de cumplir con su llamado santo, de cumplir con su servicio santo. Hoy estamos en la capacidad de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. De eso se trata. ¿Sabe? Cuando yo miro hacia atrás en mi vida, cuando miro antes de Cristo, pues yo me descubro como un muchacho absolutamente temeroso, tembloroso, tímido, incapaz de poder hablarle a alguien. Pero cuando me miro después de Cristo y me veo haciendo lo que estoy haciendo esta mañana, el Dios del cielo que planeó esta cita desde la eternidad, porque yo no estoy aquí porque los pastores lo pensaron o lo planearon hace unos días, unos meses o unos años. Yo estoy aquí porque Dios lo planeó desde la eternidad. Él colocó dentro del libreto para mi vida, el libreto de las buenas obras, que hoy estuviera en este sitio sirviéndole y que estuviera sirviendo a la generación en la cual me colocó. Así que partiendo de eso, tengo que saber que ese Dios, a través de su sacrificio, en la posición que me entregó también lo que yo requería y lo que yo necesitaba para hacer su llamado, para cumplir su llamado, para poder servir a Dios con toda la intensidad de mi corazón. Así que usted no se sienta disminuido, sienta que el Dios del cielo, a través del sacrificio de Cristo, le dio todo lo que usted necesitaba para poder hacer lo que el Señor le llamó a hacer en medio de su obra, en medio de su casa y en medio del mundo, en medio de la generación en la cual lo puso. Usted es capaz. Y esa capacidad viene de la posición que Dios nos da. Ahora, partiendo de aquí, y usted dirá, ¿cuándo va a comenzar la enseñanza? Esa era la introducción. Apenas va a comenzar. Yo espero poder terminar. Pero lo que quiero que vea es que partiendo de aquí, el pasaje nos revela cosas maravillosas. De hecho, voy a tomar 3 palabras claves dentro de este pasaje para poder anunciar lo que el Señor quiere revelar a sus vidas y a sus corazones. 3 palabras claves. La primera es durmió, así. Esa es la primera palabra. Dice que David durmió. Y usted va a ver en qué esfera o en qué momento duerme. La segunda palabra es servicio. Dice que él sirvió a su generación. Y la tercera es generación. 3 palabras clave. Durmió. ¿Cuáles son? Durmió. Ayúdeme. Durmió. Servicio. ¿Y cuál es la otra? Generación. 3 palabras clave que nos ayudarán a hilar el mensaje para encontrarnos con la revelación divina. Y cuando partimos de la palabra durmió, dice la Escritura que recuerden que después de que él sirvió a su generación, David sirvió a su generación, durmió. Así que Dios quiere dejarnos claro que David durmió o murió, es lo que significa esa palabra, murió, escuche, después, así. Dios quiere dejarnos claro que David murió después, no antes, no durante, sino después de haber completado el servicio por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Eso es lo primero que quiero que vea. Esto me dice
que usted y yo no vamos a morir antes de haber cumplido mi tarea. Yo no voy a existir una hora después de haber cumplido con ese trabajo que Dios me encomendó. Ni viviré un instante más después de cumplir lo establecido por Dios en mi vida, ya que esto no tiene sentido, porque lo que yo tenía que hacer en esta tierra ya lo hice. Y si ya lo hice, Dios me llevará con él. Eso es lo que va a pasar. Mire algo. Cuando uno lee en la versión de las Américas el capítulo 6, versículo 27 de Mateo, el Señor dice: ¿quién de nosotros, dice, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie puede hacer esto, y la razón es una: cuando el propósito de Dios se cumple en nuestra vida, no tiene sentido estar en esta tierra. Él simplemente nos levantará y nos llevará a estar con Él en la eternidad. Mire, la Biblia está llena de ejemplos como estos. Uno por lo menos revisa la historia de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? El primo de Jesús. Y la Biblia nos muestra, si uno termina haciendo una cuenta, terminará determinando que Juan el Bautista tuvo que haber muerto, qué pena. Tuvo que haber muerto alrededor de sus 32 años, 31 años, porque él era contemporáneo con el Señor Jesús. Y él muere en el pleno cumplimiento del ministerio de Cristo. Y entendiendo eso, uno diría, un hombre de 31 años o de 32 años es un hombre joven. ¿Cómo pudo morir tan joven? Y usted lee el relato y dice que Herodes mandó a cortar su cabeza. Acuérdense que era el deseo de su esposa Herodia. Así que él corta la cabeza de Juan el Bautista, y uno está leyendo con intensidad ese pasaje y lee que a Juan el Bautista le fue cortada la cabeza, y uno tiene la idea, por la fe que hay en el corazón, que en el pasaje siguiente la Biblia va a decir que Dios le pegó la cabeza a Juan. Y no. Juan se quedó con su cabeza cortada. Y uno se pregunta por qué. ¿Sabe por qué? Porque Juan había cumplido su propósito en esta tierra. No se trata de cuántos años vivas, se trata del cumplimiento de tu propósito. Y si tú realmente quieres ceñirte a lo que tiene que ver con el plan divino, con el plan establecido, escogido por Dios para ti, sepa algo: usted estará cumpliendo ese plan hasta el día que lo termine. Cuando usted lo termine, el Señor lo llevará a su reposo eterno. El Señor lo llevará a que usted pueda disfrutar de su gracia completa y eterna. Aleluya. Así que en la historia de la Escritura, uno termina dándose cuenta que hay vidas que el Señor escogió, y después de que escogió, ellos entraron un día en esta tierra, y después de terminado su propósito, terminaron saliendo. Existe un día para entrar a esta tierra, el día en que naciste, y existe un día para salir. Eso no lo cambia nada ni nadie. Solo tú, escucha, solo tú, ceñido a qué, a cumplir con el servicio establecido por Dios. Las personas que están sin oficio en esta tierra, que son inoficiosas, no tienen razón para estar aquí. Pero cuando tú estás cumpliendo un servicio para Dios, Dios te mantendrá aquí, y te mantendrá con toda provisión y toda bendición y toda gracia sobre tu vida. Te mantendrá con todo lo que necesites para que puedas cumplir aquello a lo que te llamó, aquello a lo que te llamó a servir. Eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Quiero que sepas que tú dormirás solo en el instante en que termines la obra que has decidido hacer para el Señor. Así que es un tiempo para escoger y decir: sabes, Dios, yo quiero vivir en la plenitud de tu servicio. Yo quiero vivir en la plenitud de tu llamado. Yo quiero vivir en la plenitud de tu propósito. Yo quiero vivir para servirte a ti en medio de la generación en la que tú me has puesto. Eso es. ¿Sabe? Hace unos años atrás yo estaba haciendo un viaje. Estaba regresando de la ciudad estaba viajando de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín. Y cuando el avión estaba casi por entrar al aeropuerto Río Negro, yo me acuerdo haberme ido muy temprano en la mañana, en el vuelo más tempranero, porque tenía que predicar. Eso era un lunes, y tenía que predicar un lunes en la noche. Iba a predicar a un grupo católico. Me habían invitado a un grupo de mujeres, y yo debía estar en la noche a las 7 de la noche. Me fui muy temprano para prepararme y poder estar en ese lugar. Así que cuando yo voy volando esa mañana muy temprano, ya casi estamos por aterrizar, y el piloto dijo: quiero decirles que hay mucha neblina y va a haber un momento de alta turbulencia, dijo el piloto. Cuando usted le dicen eso, usted enseguida se agarra un poco más fuerte, ¿no? Como si uno pudiera sostenerse para que el avión no se cayera. Y yo recuerdo haberme agarrado un poco más fuerte. El avión iba casi vacío. Al lado mío llevaba sentada una mujer que era argentina. ¿Y por qué supe que era argentina? Porque cuando entramos a la zona de turbulencia, ese avión empezó a caer, pero en picada. Eso fue... Y cuando ese avión empezó a caer en picada, esa mujer gritaba: ¡oh, Dios! Y cuando yo, es argentina. Pero esa mujer me agarró de aquí, me enterró sus uñas, y ella gritaba, y yo gritaba igual que ella. ¡Ah! Vamos a caída.
Y sabe, mientras voy gritando en esa caída, de pronto el Señor me dice algo. El Espíritu Santo me dice, ¿por qué gritas? Y yo, Señor, no te pongas con esos chistes a esta hora. Y yo, Señor, ¿por qué voy a gritar? Nos vamos a matar. Y Dios dijo, ¿y por qué crees que te vas a matar? Porque el avión se va cayendo. Es que el Señor hace unas preguntas. El avión se va cayendo. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿y tú qué viniste a hacer a Medellín? Y yo, pues a predicar. Y si vienes a predicar, entonces ¿por qué crees que te vas a morir? Y yo, porque se va cayendo el avión. Y me dijo, ¿dónde vas a estar esta noche? Predicando en el grupo católico. Y me dijo, entonces no vas a morir porque tu propósito no ha terminado. Y sabes, fue que entendiera eso y el avión todo se niveló. ¿Sabe? Hay quienes vivimos en una vida de turbulencias. Y esa turbulencia permanece porque no servimos a Dios. Porque no hemos entregado la vida al propósito por el cual nos estableció. Por eso todo es turbulento. Pero cuando tú decides entregar tu corazón al Señor y decir, Dios, te serviré con toda la fuerza de mi ser. Te daré todo, Señor, invertiré todo en ti, Dios. Toda mi vida la invertiré en ti. Tú vivirás con la seguridad que nada te matará. Que aunque el enemigo quiera colocar cosas en tu camino, que aunque las aflicciones vengan, tú sabes que pasarás al otro lado. Porque no has cumplido lo que Dios dijo. El único día que saldrás de esta tierra es el día que termines el servicio para el cual Dios te colocó en esta generación. Y eso nos da seguridad. Eso nos hace vivir tranquilos. A mí me gusta como Pablo lo dijo, ¿sabes? Casi saliendo de esta tierra. Él dijo, porque yo ya estoy, segunda de Timoteo 4:7, dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué tranquilidad la de este hombre. ¿Y sabe qué está esperando? La muerte. Está esperando ser sacrificado, pero tiene tanta tranquilidad. ¿Sabe? Las únicas personas que podemos tener tranquilidad en nuestro corazón son aquellas que sabemos que estamos cumpliendo el plan de Dios, el servicio de Dios en esta tierra. Esas son las personas que podemos vivir sin estar angustiados, sabiendo, como dice la Escritura, que no se venden dos pajarillos por un cuarto, porque dice la palabra que con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no debemos temer. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esa es la idea que debe tener alguien que ha sido destinado, establecido para el cumplimiento de un propósito, para establecerse dentro de un servicio y lo está haciendo. Dios nos llama dentro de esta nueva posición como iglesia a que nosotros seamos una iglesia sirviente. ¿Y por qué una iglesia sirviente? Por una sencilla razón, porque tenemos un Dios sirviente, un Dios que nos sirvió primero a nosotros y ahora tomando su ejemplo, nosotros le servimos a Él. Aleluya. ¿Sabe que esta mañana lo que yo estoy haciendo aquí es sirviendo? ¿Sabía? ¿Sabía que esta mañana yo soy? Esta mañana yo soy quien está en ropa, quien está lavando sus pies, quien está bendiciendo su vida a través del servicio. Usted me verá aquí y usted dirá, no, usted es el pastor. Y cuando ve a su pastor o su pastora aquí, usted dirá, no, ellos son los pastores. No, ellos son sus sirvientes. ¿Y sabe por qué son sus sirvientes? Porque entendieron que Dios los suscribió a un llamado, los suscribió a un propósito. Y les dijo, ustedes están apartados para servir a esta generación. Ustedes están apartados para traer un mensaje a esta generación. Ustedes están apartados para cumplir con mi llamado. Y solo ese llamado se acabará el día que terminen con lo que yo les encomendé que hicieran. Aleluya. Eso es. Así que no se afane, que si usted ha puesto su vida en las manos de Dios, no se irá de esta tierra antes, escuche, de no cumplir su propósito. Usted se irá el día que todo termine. Y si esta mañana, si esta mañana aún está aquí, eso solo significa una cosa. Y lo que significa es que todavía no ha terminado lo que Dios le mandó a hacer. Todavía hay cosas por hacer. Y si no lo estaba haciendo, bueno, hoy es un buen día para comenzar. Hoy es un día para decir, sabes Dios, voy a dedicarme a hacer lo que explícitamente tú me llamaste, Padre mío. Eso es lo que voy a hacer. Esa es la decisión que vamos a tomar. Porque solo dormiremos cuando nuestro propósito termine. Lo segundo, la segunda palabra clave es servicio. Es la segunda palabra clave. Recuerden que dice que David sirvió a su generación. Esta es la palabra clave, la segunda palabra clave. Y cada uno de nosotros fue creado con una misión que estaba clara en la mente del Creador. ¿Sabía usted que esa silla en la que está sentado esta mañana, antes de ser, en este caso, hecha, antes de haber sido construida, estuvo en la mente de quien la creó? Esa silla. Ahora, esa silla fue destinada para un propósito, para un servicio. Usted se está sirviendo de esa silla hoy. Y se está sirviendo porque alguien pensó antes de hacerla en cómo sería. Bueno, Dios se tomó el trabajo de pensarlo a usted y de pensarlo muy bien.
Dios se tomó el trabajo de pensar en qué iba a necesitar usted para ejecutar su servicio. Dios se tomó el trabajo de poder colocar dentro de su ser todo lo que usted necesitaría para poder venir a esta tierra y a sus anchas cumplir lo que el Señor quería que cumpliese. De hecho, cuando nosotros leemos Gálatas en el capítulo 4, el versículo 4, carta a los Gálatas, escrita por Pablo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, dice la palabra, bajo la ley. Esto no fue un día antes, o sea, el Señor Jesús no vino un día antes, ni un día después, sino cuando la plenitud del tiempo llegó, cuando las condiciones que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo se cumplieron. Cuando eso se escuche, tiempos pudieron converger en un solo punto, en ese preciso instante Dios envió a su único Hijo a hacer su trabajo en medio nuestro. Así que de la misma manera el Señor pensó de ti. Ese día en que tú naciste, colócale la fecha en que tú naciste. Eso no fue algo así, no, es que se le adelantó el parto a mi mamá. No, es que me tuvieron que llevar de urgencia a mi mamá a la clínica porque sufrió de algo. No. Dios había escrito desde siempre y había planeado desde siempre que tú ibas a nacer en un punto particular de la historia de los hombres. Dios determinó en qué país ibas a nacer. Aquellos que están pensando, ay Señor, pero ¿por qué no nací gringo? Bueno, porque Dios quería que nacieras en Colombia, la mejor nación del mundo. Porque Dios sabía que este era el país en el que ibas a servir. Porque Dios sabía que este era el lugar en donde tú ibas a poder ejecutar el plan establecido por Dios para la vida de aquellos que estaban a tu alrededor. De eso se trata. Tú, como te digo desde el principio de esta enseñanza, no eres un accidente. Dios planeó todo. Planeó cuándo entrarías y cuándo saldrías. Dios estableció el día preciso en que tú naciste porque Él sabía que tú serías una bendición para esta generación. De eso se trata. Así que Dios quiere que sepas que de esta misma manera el Señor trajo a David a cumplir su servicio en medio de la generación a la que él debía pertenecer. Y de igual forma lo hizo con nosotros. Él lo hizo en el lugar correcto, con las personas correctas. Cuando la plenitud de su tiempo se había cumplido, Él determinó nuestra entrada a este mundo. ¿Sabes? Tú haces parte de esta congregación. Hay muchas congregaciones, pero Dios te colocó en esta. Dios te colocó dentro de la generación en la cual tú debías servir y te colocó específicamente dentro de la generación en este lugar en la que tú debías servir. Así que no es posible que nosotros nos quedemos con nuestros brazos abajo cuando hay tanto por hacer por el mundo y tanto por hacer por el cuerpo de Cristo. Dios te diseñó y te entregó todo lo que tú requerías para que hicieras aquello a lo cual Él te ha llamado. Así que debemos saber que Dios hace todo perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Él hace todo perfecto y lo hace en su tiempo, así. Y esto me dice que Él hace todas las cosas cuando Él desea, no cuando yo deseo. O no cuando yo quiero, sino cuando es su tiempo específico. Así lo hace el Señor. De hecho, uno mira la Escritura y Moisés tenía una idea de lo que sería el servicio para el Señor. Tenía una idea en su mente. Pero Moisés intentó adelantarse a eso. ¿Se acuerdan que él tenía la idea de que iba a ser el libertador del pueblo? Pero sin embargo él se adelanta y termina matando a un egipcio. ¿Y sabes qué terminó pasando con aquello? Terminó pasando que en este caso este hombre tuviera que irse al desierto y viviera en el desierto por mucho tiempo, precisamente por adelantarse a los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo y lo que te está diciendo, este es el tiempo de Él para que nosotros podamos servir al mundo. Dios te está llamando y te está hablando y te está diciendo ahora, yo te traigo en el orden de esta generación, o te traje en el orden de esta generación, porque tú tienes lo suficiente para hacer. Dios te está diciendo, es mi tiempo, así que levántate. De hecho, Dios te dice, yo traje hoy a tu servidor, porque yo soy quien te está sirviendo, a tu servidor, para que te anuncie que ya es momento de levantarte de tu silla, ya es momento de abrir tus labios, de abrir tu boca, ya es momento de hacer con tus manos lo que yo te entregué que hicieras en medio de mi bondad y mi gracia. Ya es momento que tomes el privilegio de servirme y vayas y hagas conforme yo te he establecido por llamado y por misión para tu vida. Así que esto nos muestra lo vital que es precisamente entender que Dios nos ha llamado a servirle. Una de las cosas que facilita esperar en Dios para el cumplimiento de nuestra tarea es conocerle a Él. Cuando tú conoces a Dios, cuando entras en una intimidad con Él, tú tendrás la capacidad de poder saber, discernir cuál es la tarea que Dios te da, de poder discernir esas buenas obras en las que Él te pide que andes. De hecho, David era un hombre que conocía al Señor. El Salmo 138:8 dice, así dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Qué seguridad! Eso yo quiero que tú lo repitas conmigo hoy. Dígalo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. No los vi como convencidos. ¿Sí desayunaron esta mañana? Oh,
Yo quiero que usted me pruebe que desayunó. Que se desayunó una lechona trancadita. ¿Bien? Sí. Pastores del Tolima, así que yo me imagino que ese debe ser su desayuno. ¿Sabe? Pero dígalo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Yo estoy tranquilo, yo estoy relajado en las manos del Señor, porque yo sé que el Señor cumplirá su propósito en mí. Así que yo necesito entender lo que es el verdadero servicio a Dios. Porque hay mucha gente que confunde servir al Señor con hacer muchísimas cosas en el orden de su vida. De manera que cuando no sabemos a qué nos llama el Señor a servir, nos involucramos en muchas actividades y eso me hace creer que estoy viviendo en el servicio a Dios. Y lo uno y lo otro son dos cosas muy diferentes. ¿Sabe? Muchas personas creen que el servicio en su vida se relaciona con convertirse en un profesional, en hacerse un ingeniero, el hacerse un médico, el hacerse un enfermero, el hacerse, algo dentro de lo que tiene que ver con la vida secular. Incluso algunos lo concebimos como hacernos padres. Bueno, es que yo estoy prestando un servicio al Señor porque ahora soy papá de algunos niños y estoy tratando de cómo sacarlos adelante. ¿Sabe? Y no es así. Esto tan solo son instrumentos que Dios utiliza para la consecución de su verdadero servicio. Pero su servicio, el servicio a Dios tiene que ver con el plan, con el propósito para el cual Él te constituyó y te estableció. Y entienda esto, los planes de Dios, los propósitos de Dios no son terrenos, no son sin trascendencia. Son por el contrario con alta trascendencia, porque los propósitos y planes de Dios nos llevan a la eternidad, nos llevan a saber que lo que nosotros hagamos aquí tiene un consecuente eterno. Sepa, yo a veces lo explico así. ¿Saben que Jesús no fue a hacer morada? ¿Sí o no? Él se fue para hacernos morada. Y cada vez que usted hace una de esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es como si usted le pasara un ladrillo a Jesús para que le vaya construyendo la casa que usted tendrá en el cielo. Imagínelo así. Así que cada vez que yo camino en los propósitos divinos, estoy preparándome en la eternidad para tener una morada maravillosa construida en función a las buenas obras que Cristo hizo de antemano para que yo anduviese en ellas. Ahora, hay quienes llegarán a esa eternidad y dirán, ¿cuál es el palacio que me toca? ¿Dónde está esa casa fabulosa? Y entonces usted verá que el Señor va caminando con todos aquellos que entran en ese momento a la eternidad. Y entonces dirá, ¿cuál será la mía? Y entonces dice el Señor, Iván, esa es tu casa. Pedro, esa es tu casa. Y usted ve las casas que le da Iván y a Pedro, que le da a Óscar, que le da a Milena, Pastor Óscar, Pastora Milena, y usted dirá, ¿cuál es la que me va a tocar a mí? La mía debe ser tremenda casa. Y usted ve que todo el mundo le están repartiendo y solo queda al final del cielo un lugar. Y usted dice, ¿y cuál será el mío? Debe ser que para el mío es el más especial. Y de pronto usted mire y le dicen, esa es su casa. Y usted ve un ranchito. Un ranchito para mí, Señor. Y Dios dice, esos fueron los ladrillos que me pasaste. Tú nunca me serviste. Tú nunca hiciste en la tierra nada para pasarme algo, para construirte una buena morada. Simplemente es una fábula. Pero quiero ilustrarlo. Porque sepa que todo aquello que nosotros hagamos en esta tierra tendrá un reconocimiento eterno. Habrá un reconocimiento en el orden de la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es servir? Si servir no es ruido, si no es actividad, si no es una profesión, escuche esto, ¿qué es servir? El servicio es la razón por la cual fuimos creados. La única razón por la cual Dios nos trajo a esta tierra. El objetivo que inspiró la creación de alguien, eso es precisamente servir. Mire, te he nombrado a Jeremías como el profeta para las naciones, a Pablo como el testigo fiel del evangelio para que testificara a reyes. Y esta es la razón por la cual, a pesar de que el apóstol estuvo en innumerables dificultades, él permanecía en gozo. Si quieres que tu vida tenga sentido, es necesario que cumplas con la tarea que Dios te encomendó. Si tú quieres vivir en gozo, si te quieres sentir pleno, si te quieres sentir satisfecho, si te quieres sentir en las alturas, cumple con el propósito divino. Cumple con el servicio que Dios encomendó para tu vida. Ahí es donde está el detalle. Hay quienes construimos, hacemos, buscamos y nunca nos sentimos satisfechos. ¿Y por qué razón? Porque no estamos en el lugar correcto. Hemos estado caminando en cosas que Dios no nos llamó, en cosas que Dios no determinó como lo prioritario en nuestras vidas, en cosas que definitivamente no contribuyen a hacer un ahorro en el banco eterno que se encuentra en el cielo. ¿Recuerdas? Que la Biblia dice que en esta tierra lo que nosotros conseguimos, el orín y la polilla, esos tesoros terrenos, el orín y la polilla, los corrompen. Pero Dios dice que hagamos tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Dios te está diciendo, a través de tu servicio, tú estarás haciendo ahorros en la eternidad.
a través de tu servicio, tú estarás labrándote lo que será tu eternidad. No estoy diciendo con esto que algunos tendremos una mala eternidad, pero estoy diciendo que Dios es un Dios de recompensas. Dios es un Dios que te lleva a recoger una cosecha. Y la única manera de recoger una cosecha eterna, abundante, es precisamente a través de las cosas que haces en esta tierra. Si quieres que tu vida tenga sentido, sirve al Señor. Y por último, la tercera palabra es generación. Generación. ¿Saben? La Biblia dice que David, después de haber terminado su servicio en su generación, durmió. Y aquí hay otra palabra clave, generación. Dios nos puso en esta generación para darle algo. Esto es importante. Dios nos puso en esta generación, aquí, nos colocó preciso en este momento para darle algo a aquellos que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros no lo hacemos, estaremos robando algo a nuestra generación. Miren algo, pastores, mis amados pastores. ¿Sabe que esta mañana fue plan de Dios el que yo estuviera en este lugar? ¿Sabe que el Señor lo estableció en su corazón desde siempre? Él lo tenía escrito. Nosotros lo entendimos en el tiempo. Nosotros, de hecho yo esta mañana alcancé la comprensión de a dónde venía. Le decía al pastor Oscar que yo estuve con ellos en clase, que a través de Stephanie, ella me dijo para que pudiera estar aquí con ustedes esta mañana. Pero cuando lo vi con sorpresa. Porque cuando estuvimos en clase no nos relacionamos, así que yo no sabía que ellos eran pastores. Y cuando lo vi hoy me alegró el corazón. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que a pesar de que yo no lo sabía, Dios lo sabía. Dios sabía que esta mañana Él quería que yo viniera a servir a otra parte de su cuerpo. Y que en este caso ellos bendijesen mi vida precisamente honrándome al traerme aquí. Entonces cuando yo parto de eso entiendo algo, que Dios me dio algo para traer esta mañana aquí. Ahora, ponga que Dios escribió eso desde siempre. Pero a pesar de que Dios lo escribió y que usted me lo anuncia, usted me manda a decir, pastor, Dios dice que vaya tal día a la congregación. Pero yo decido no venir. Yo decido para allá no voy. ¿Sabe qué estoy haciendo? Esto que yo necesariamente tenía que tratar y traer hoy, me lo estoy robando. Y me lo estoy robando porque desde la eternidad Dios me lo dio para yo venírselo a traer a mi generación. El que no sirve en su generación le roba lo que Dios le mandó a entregar. Así que usted puede convertirse en un ladrón cuando no entrega la encomienda que Dios trajo para los suyos. Así que el Señor no nos puso en esta generación para quejarnos. Hay gente que solo vive quejándose. Que Duque, que Petro, que el dólar, que la canasta familiar, que ahora me van a pagar menos si soy joven, que ahora, ¿sabe? Hay quienes viven quejándose. Dios no lo trajo para que se quejara. Las quejas el Señor ya las conoce y la situación actual la sabe. Simplemente el Señor quiere que usted sirva. Dios no quiere que usted sea un simple espectador de las cosas que están pasando. Así que Él nos puso aquí para que nosotros impactáramos la historia. ¿Qué le parece? No lo creyeron, solo el pastor lo creyó y la pastora. Dios nos puso aquí para que nosotros impactáramos la historia. De eso se trata. ¿Sabe? Nosotros a veces estamos creyendo que Dios nos trajo a esta tierra para casarnos, para tener hijos. Dios nos trajo a esta tierra para ser profesionales. Y le dije que todo eso se añade. Eso son añadiduras. Pero realmente Dios nos trajo a esta tierra para prestarle un servicio. Y le voy a contar algo. Usted puede hacerse un gran ingeniero. Usted puede hacerse un gran papá, un gran esposo. Pero cuando usted llega al cielo, ¿sabe qué va a pasar? Todas aquellas personas a las que usted le sirvió y que se fueron antes que usted, ellos estarán esperándolo en la puerta del cielo. Y estarán esperándolo, no sé, con una banda papayera. Y ¿sabe? Estarán esperándolo como llegó. Estarán emocionados. ¿Y sabe por qué estarán emocionados cuando usted entre? Porque ellos dirán, gracias a aquel que me sirvió, yo puedo estar hoy en la eternidad con Dios. Gracias a aquel que me sirvió, hoy yo puedo disfrutar de la presencia de mi Dios. Gracias a aquel que me sirvió, yo pude ser salvo. Dios te está diciendo esta mañana, no te robes lo que yo te di para que le entregues a esta generación. Porque esa generación a la que tú le has servido y que estará conmigo un día, si tú no has llegado, te esperará con los brazos abiertos diciendo, ese es aquel que Dios usó para ayudarme y servirme. Eso se trata. Nadie te va a aplaudir. Llegó el gran ingeniero. Bravo, ingeniero. Sigue, ingeniero. Nadie te va a aplaudir. Nadie te va a esperar por eso. Los que te van a esperar porque le serviste. Porque entregaste tu vida para el propósito divino. Entregaste tu vida para el llamado de Dios. ¿Sabes? Anoche le compartía a un grupo de hombres en un congreso y les decía que ser pastor, aunque muchos lo consideran una tarea fácil, quiero decirte que no lo es. Algunos nos ven solo a través de pararnos aquí y lanzar un mensaje un domingo en la mañana o otro día de la semana. Y la vida de un pastor está compuesta de tantas cosas que tú ni siquiera llegas a imaginarte. Solo te puedo contar algunas. Pero un pastor es aquel que en este caso te recibe a ti en sus brazos para presentarte al Señor.
Y luego de que te presenta es aquel que está dedicado también a la formación de tus padres y luego a la formación tuya. Ese pastor es aquel que cuando a ti se te ocurre que quieres ennoviarte, bueno, él es el que en este caso mira a la persona con quien vas a ennoviarte y empieza a orar por ese noviazgo. Pero también es el que te casa. Y no solo es el que te casa, sino el que te entierra cuando te mueres. Un pastor hace muchísimas cosas. Hay tantas que contar que hace un pastor. Pero a veces esto resulta parecer ser algo que expresa ingratitud. Porque tú puedes hacer todo eso y las personas, en definitiva, a veces no te aman. Pero Dios simplemente nos ha llamado a cumplir una tarea con todo el agrado, sabiendo que nuestra recompensa, más allá de lo que podamos recibir de ustedes, que muchas veces es grandioso, es lo que Dios determinó para nuestras vidas. Y lo maravilloso es colocar nuestra mirada más allá y saber que tal vez en esta tierra no cosechemos todo lo que esperamos cosechar, pero con la seguridad que en la eternidad tendremos la recompensa divina, la plenitud del pago de Dios para que nosotros podamos decir valió la pena servir. En la posición que Dios te ha dado hoy, esa posición en Cristo, tú estás entera y completamente capacitado para hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Así que Dios pensó en nosotros antes de hacernos y con su pensamiento también estableció dones y talentos y un lugar donde pudiera ser usado el equipamiento que nos había sido dado. No hay manera en que pudiéramos vivir satisfactoria o gozosamente fuera de su servicio. Esto no es una posibilidad. Esta forma de vida no existe. De tal forma que mi vida de gozo y de plenitud depende justamente de que yo haya podido identificar y rendirme completamente a la realización de la tarea encomendada por Dios. Aquí puedes encontrar incluso una de las razones más fuertes por qué las personas viven insatisfechas, y es porque no caminan en los propósitos divinos. Alcanzan mucho dinero, se casan tal vez con las mujeres que cualquier hombre creería que es la más hermosa en el mundo, porque la única que es hermosa es la que Dios te dio para tu vida. Pero hay quienes se casan creyendo que son muy afortunados porque tienen la mujer más bella, el hombre más bello. Hay quienes se casan y entran a tener muchísimo dinero, pero sus vidas siguen insatisfechas. ¿Y saben por qué están insatisfechas y seguirán insatisfechas siempre? Porque no están cumpliendo el servicio, no están cumpliendo la tarea que Dios les encomendó. Así que una vida con la singularidad de la tarea asignada es una vida enfocada y es una vida eficaz. Escúchalo. Una vida con la singularidad de la tarea, cumpliendo la singularidad de la tarea que Dios te dio, es una vida enfocada, será una vida eficaz, una vida que alcanza todo lo que Dios quiere. Dios nos ha equipado. ¿Con qué nos ha equipado? ¿Sabe? Hace un momento veía a los muchachos y a las chicas aquí. Qué maravilloso, porque Dios nos ha equipado con dones, nos ha equipado con talentos. Y todas mis oportunidades, Dios ha determinado que las dirija en la dirección correcta. Y todo lo que esas oportunidades que Él traza son para que yo pueda servirle y servirle eficazmente dentro de su obra y dentro de este mundo que tanto nos necesita. ¿Sabe? Ustedes tienen un nombre bien especial, la Gran Comisión. Eso describe la visión de la tarea específica que el Señor le entregó a su iglesia. O sea, cada vez que usted utiliza el nombre de su congregación, estará recordando que usted tiene una tarea. Así de simple. Cada vez que usted menciona el lugar donde asiste, el lugar donde se congrega, el lugar donde se alimenta, usted estará diciendo, yo tengo una tarea por cumplir. Así que a usted sí le es imposible olvidarse de lo que el Señor determinó en esta posición que ahora tiene para hacer en esta tierra. Así que tenemos que estar conscientes que hay cosas que a veces van a llegar a nuestra vida. Ya voy a terminar, pero hay cosas que a veces van a llegar a nuestra vida y que recuerde que no tienen que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Téngalo en cuenta. Si hay alguien que es especialista en sacarnos de la tarea, del servicio que Dios nos ha encomendado, es Satanás. ¿Sabe? Capítulo 4 de Mateo, Jesús está ayunando, está orando. Jesús está apartado para empezar a comenzar su ministerio. Es cuando va a comenzar su ministerio. Y ¿sabes? Satanás se le aparece. Y se le aparece para desviarlo en lo que tenía que ver con su propósito de vida. Para desviarlo en lo que tenía que ver con la tarea que él venía a cumplir para los hombres. Eso nos suele pasar a nosotros. Cuando usted le quiere servir al Señor, cuando usted quiere entregar a su vida dentro de ese propósito, de ese plan, le aseguro que Satanás no se va a quedar quieto. Él va a decir, a este hay que colocarle un contentillo. Hay que colocarlo algo que lo desvíe. Hay que colocarle algo que lo distraiga. Y lo tenaz es que nosotros lo permitimos. Hay quienes estamos distraídos pensando que nuestra vida se trata de tener dinero. Hay quienes estamos distraídos pensando que nuestra vida se trata de tener esposa, hijos. Yo no le estoy diciendo que eso sea malo, pero no es el objeto de nuestra existencia en esta tierra. Usted debe vivir para servir al Señor. Por eso Cristo murió y nos sirvió antes a nosotros. Mire, Satanás va a hacer lo que sea necesario para desviarlo. Tenga mucho cuidado.
Mire esto. ¿Usted se acuerda por allá en Juan, en el capítulo 13, si no estoy mal? El Señor lava los pies de sus discípulos, ¿sí? ¿Estoy bien, pastor? Juan 13, ¿sí? El Señor, lo que nosotros conocemos como el lavatorio de los pies. Así que el Señor empieza a lavar los pies a sus discípulos, los va colocando en fila. Pero cuando llega Pedro, usted sabe que Pedro se creía más noble que todos los nobles. O sea, él era Pedro, ¿sí o no? Yo diría que uno le echa tanto cuento a Pedro y yo diría que la mayoría de nosotros nos parecemos a él. Pero ahí está Pedro y el Señor le dice, vamos a lavarte los pies. El Señor está hincado, ¿sí? De hecho, su posición era una posición de esclavo en ese instante. Estaba procurando lavar los pies de sus discípulos y cuando llega con Pedro tan digno, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. O sea, él está diciendo, no es posible que tú te rebajes tanto. Y Jesús dice algo poderoso. Jesús dice, si tú no me permites lavarte los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y Pedro dice, porque Pedro es un personaje especial. Señor, entonces, lávame la cabecita, el cuerpito y todo, Señor. ¿Qué personaje tan particular? Y Jesús le responde, no es necesario, Pedro. Ya ustedes han sido lavados por la palabra y solo es necesario lavar sus pies. Eso tiene una connotación profunda, pero quiero explicar el sentido de lo que Jesús está diciendo y lo que usted y yo debemos comprender. Eso que Jesús hizo era algo que solo hacían los sirvientes o los esclavos en una casa. Lavarle los pies a aquellos que llegaban después de caminar por las calles polvorientas, en este caso de Israel. Y ahora Jesús, mire lo que está haciendo, está hincado y lavando los pies de sus discípulos. Lo que el Señor nos está mostrando es que Él siendo Dios, Él se humilló a lo sumo, así, se humilló a lo sumo, para que nosotros en este caso, siendo pobres, ahora fuéramos enriquecidos por su servicio. Lo que le está, en otras palabras, anunciando a Pedro es, sabes Pedro, si tú no aceptas que te lave los pies, si tú no aceptas que te sirva, tú no estás aceptando tampoco entonces que yo te sirva yendo a la cruz del Calvario a morir por ti, a derramar hasta mi última gota de sangre para que tú tengas parte en mi reino. Lo que quiero decirte es que si el Dios de los cielos, el gran Señor, el Rey de Reyes, el dueño de todo lo que existe, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas, ese Dios, ese Señor, nos sirvió de esa manera, como nosotros, dentro de la posición gloriosa y grandiosa que hoy nos ha entregado, nos podemos negar a hacer la tarea que Él nos llamó a hacer dentro de esta generación. Dios te dice hoy, iglesia, es tiempo de servirme. Es tiempo de entregar lo mejor de ti para mí. Porque un día yo te lo ejemplifiqué. Un día yo lo hice por ti. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios del cielo. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Hola, Dios te bendiga. Queremos invitarte para que te suscribas a nuestro canal y veas más contenido de nuestra iglesia.